Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshai mitzvotav v'tzivano, al mizbah divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado el mandamiento del estudio de tu instrucción, el estudio de tu enseñanza, el estudio de las palabras de tu Torah. Amén. Muy bien, Javerín y Karim, entonces vamos a empezar a estudiar lo que seguir estudiando el tema de la salvación. Hoy estamos en la lección 8, tema número 8, Baruch Hashem. Y hoy vamos a estudiar, abran su Biblia ahí en casa. Hoy vamos a estudiar Marcos 16. Si usted lo tiene ahí, quiero ver aquí, Marcos 16. Sí, Baruch Hashem. Marcos 16. No sé si está conectada Javerá Amelia. Vamos a ver aquí, Javerá Amelia. No está conectada Javerá Amelia. Baruch Hashem. No sé cómo hacer para enviarle enseñanzas. Bueno, ya estoy grabando, Baruch Hashem. Mejor voy a seguir. Y vamos a Baruch Hashem. Permítame un momentito, Javerín y Karim. Quiero ver algo nada más. No. Bien, Baruch Hashem. Bueno, es que hay un Javer que quería que yo lo añadiera a las salas para echar a las enseñanzas, pero solo me dio su número de teléfono, pero no me dio su Messenger para poderlo ingresar. No sé cómo hacerlo para ingresarlo solo por el número de teléfono. Pero si Pablito puede invitarlo, es Javier Leandro, Javier Amelia. No sé, no está conectada, tal vez salieron, digo yo, pero Javier lo dijo que lo añadiera al grupo de la enseñanza. Bueno, quizás está en otro lado, pero bien, no sé, la verdad que no sé. Bueno, vamos a estudiar entonces Marcos 16. Dice el texto, no sé si está María Abraham, que lo pueda leer, abra su micrófono y lee Marcos 16. Marcos 16. Bueno, a ver, Pablito, lee Marcos 16. No tengo la Biblia aquí en la mano, bro. Bueno, Shalom, ya puedes apagar tu micrófono. María Abraham. Bueno, voy a leérselo yo. Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Voy a repetir el texto. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. 3 veces voy a repetir el texto. Marcos 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Antes de empezar, voy a aclarar algo que hemos oído en el pensamiento de las personas religiosas que nos rodean, o sea, lo que la cristiandad, sin hablar mal de ellos, por supuesto. Pero muchos piensan que el que cree solamente en Yeshua, en nuestro Mesías, y es bautizado, ya es salvo. Sí, crea en él, ¿verdad? Crea que él vino, crea que él murió, crea que él se levantó entre los muertos, crea que él se fue al cielo, y bautícese y será salvo. Eso es lo que creen. Pero si no lo hacen así, o sea, si usted tiene que creer, ¿verdad? Tiene que creer en él, que él vino, que él nació, que murió, vivió y se levantó entre los muertos, y usted va a ir al cielo. Pero tiene que bautizarse. Entonces a veces dicen, ¿bautizarse en qué? Bueno, la gente dice bautizarse en una religión, ¿verdad? Porque depende de qué religión se esté hablando, ¿verdad? Digamos, a muchos profesaron cierta religión. Si es una religión
católica, pues tiene que bautizarse en la religión católica, si no, no es salvo. Si es evangélico, tiene que bautizarse en la religión evangélica, si no, no es salvo. Y así, si alguien es de los santos de los últimos días, ¿verdad? Los mormones, si no se bautiza con ellos, no es salvo. Usted tiene que bautizarse para ser salvo. Esa es menuda confusión. Pero ese es el pensamiento, que si el que cree y se bautiza va a ser salvo y se va a ir al cielo. Pero si no cree, no se bautiza, va a ser condenado al infierno. Bueno, eso no lo dicen todos, porque algunos creen que el infierno es aquí, ¿verdad? Como los señores, bueno, mejor me voy a obviar de estar hablando de las denominaciones. Pero algunos creen que si es condenado es al infierno. Si cree y se bautiza, se va al cielo. Si no cree, es condenado, se va al infierno. Ese es el pensamiento general de la cristiandad, ¿sí? Sin embargo, hoy les voy a explicar bajo el concepto hebreo qué significa este texto. Pero pongan mucha atención para que no se me pierdan. Muy bien. El que crea, como lo hemos explicado, lo hemos enseñado, el que crea en Yeshua significa creer en sus enseñanzas. Eso significa no solamente creer en él como persona, no. Sí, creer en él como persona, pues si yo creo en él como persona, voy a creer a sus enseñanzas. Pero la verdad central es creer a sus enseñanzas. ¿Por qué creer a sus enseñanzas? Porque él me viene a enseñar a mí a guardar los mandamientos y vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es creer en él, creer en sus enseñanzas. Y lo que él vino a enseñarle a las personas para que aprendan los mandamientos de la Torá. Eso es creer en él, ¿sí? Eso es creer en nuestro Rebbe, creer en nuestro Mashiach, creer en Yahshua, ¿sí? Ahora, y sea bautizado, ¿sí? Es decir, pongan mucha atención, la palabra bautizo acá lo toman de un concepto hebreo llamado tevilá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, porque bautizo quiere decir sumergirse en agua. Eso quiere decir bautizo, sumergir en agua. Pero también bautizo puede considerarse como ponerle un nombre a algo. Por ejemplo, uno dice en algunas expresiones, dice, vamos a bautizar esta calle con el nombre de algo. Con el nombre de las flores, ¿sabes lo que se me ocurre? Entonces el bautizo es uno religiosamente o tal vez no religiosamente, pero en práctica es sumergirse en agua. Pero el bautizo significa también poner nombre a algo, ¿sí? Hay que bautizar este helicóptero, en fin, es poner nombre a algo. El bautizo es sumergirse, ¿sí? En otras palabras, ¿para qué se va a sumergir en agua? Es para purificarse. Para eso es el que crea en las enseñanzas de nuestro Rebbe Yahshua y se purifique, quiere decir en otras palabras, o sea, se bautice, ¿sí? Pero ¿para qué se va a bautizar? ¿Para que sea perdonado sus pecados? ¿Sí? ¿Para eso? La respuesta es no, no. El bautizo no perdona mis pecados, ¿sí? Porque la manera de purificarnos de nuestros pecados es por medio del arrepentimiento, es por medio de la teshuvá. Porque si una persona puede bautizarse, estoy usando ese término por comprensión, pero si no se arrepiente de sus pecados, no le está sirviendo de mucho el bautismo, o yo diría de nada, ¿sí? Entonces, pero si la persona se arrepiente o se vuelve a Hashem, que teshuvá quiere decir volvernos a Hashem, quitar el camino por el cual estamos caminando extraviadamente y volvernos a Hashem. Eso quiere decir teshuvá, quiere decir arrepentimiento. Por lo tanto, el bautismo en hebreo es tevilá. El bautismo quiere decir, como decía, sumergirse en agua, ¿sí? Pero en hebreo se conoce como tevilá, ¿sí? Pero para entender entonces qué significa creer en el Señor, Yahshua HaMashiach,
el que creyere y se bautizara será salvo. Tenemos que entender entonces que es la tevilá, porque la tevilá que es también inmersión, o sea, la tevilá es sumergirse en agua. Cuando una persona va a hacer su tevilá, se tiene que sumergirse en la mikve, así se llama el lugar especial para sumergirse y de esta manera purificarse. Entonces, la tevilá es para purificarnos, para eso es la tevilá. El bautismo, sumergirse en agua, ¿para qué es? Es para purificarse. Realmente, anteriormente se enseñaba que el bautizo se moría y se levantaba la vida. No, eso no tiene nada que ver, porque uno se levanta la vida solamente guardando los mandamientos. Pero entonces, porque se desconoce realmente el principio hebreo. Entonces la tevilá es sumergirse en agua. ¿Para qué me voy a sumergir en agua? Porque me voy a morir y me voy a levantar. No, no, no. Me voy a sumergir en agua para purificarme. ¿Sí? Ahora la palabra sería, o la pregunta sería, ¿purificarme de qué? ¿Purificarme de qué? ¿Sí? La respuesta es de las impurezas del cuerpo, no de los pecados, porque los pecados se limpian solamente a través del arrepentimiento, a través de volvernos a Hashem. Entonces, el sumergirme en el agua es para quitarme las impurezas del cuerpo, pero no del alma. O sea, la tevilá no me quita la impureza del alma, porque yo, por ejemplo, nosotros hemos ido al mar a hacer nuestra tevilá, porque como somos cabalistas, sabemos que el agua con sales purifica más, de mejor manera, ¿va? Entonces vamos y nos purificamos. ¿Para qué nos purificamos? ¿Purificamos el alma? Bueno, alguien puede decir, sí, entonces quiere decir que con la tevilá usted se limpia de todos sus pecados. La respuesta es no. Usted para limpiarse sus pecados tiene que hacer su arrepentimiento, tal y como lo hacemos nosotros antes de Rosh Hashanah, cuando hacemos todas nuestras selijot, nuestras oraciones de penitencia, cuando nosotros pedimos perdón a Hashem porque hemos pecado, hemos adulterado, hemos fornicado, hemos robado, y hacemos nuestras peticiones a Hashem de perdón por nuestros pecados, nos regresamos en arrepentimiento, ahí estamos purificando nuestra alma de nuestras transgresiones. Pero cuando hacemos tevilá, lo que estamos haciendo es purificando nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces le decía, para hacer el alma pura hay que guardar los mandamientos. Por lo tanto, no es solo la purificación del cuerpo. Si no es solo la purificación del cuerpo, o sea, sumergirme en la migbe, que me va a traer la pureza al alma. Sí me va a ayudar, lógicamente, porque me estoy quitando todas las impurezas. ¿Sabe cómo es este principio? Para que me comprenda. Como por ejemplo, cuando llegamos a la sinagoga y hacemos la netilá yadayim, le estamos quitando las impurezas de la mano. ¿Para qué? ¿Para que Hashem nos perdone? No, es para que nosotros quitarnos toda la impureza para entrar bajo un concepto más de pureza en nuestro cuerpo, para entender la Torah y que nuestra alma se purifique. ¿Sí? Para Hashem. Por lo tanto, no es solo la purificación del cuerpo que traerá la pureza a nuestra alma. No. Pues una persona puede purificarse el cuerpo y seguir transgrediendo los mandamientos y seguir siendo igual, ¿verdad? O sea, hace su tevilá, su purificación del cuerpo, ¿verdad? Y Baruch Hashem entonces dice que debemos hacer una tevilá, el que creyera en Yeshua y se bautice será salvo, entonces que se purifique también. Sí, porque el cuerpo también se impurifica. En el caso de las mujeres, con su estado de nidá, después se tiene que purificar, así ir a la mikve, sumergirse para purificar su cuerpo de ese contacto que tuvo con el malaj de la muerte. Bueno, eso es otro tema, no me voy a adentrar. Entonces, no quiere decir que va a su alma ya es pura porque hizo su mikve. No, ella tiene que, arrepentirse de sus transgresiones como todos nosotros, ¿sí? Por esto la tevilá Haverim Yekarim es un paso a la limpieza, a la purificación del alma. La tevilá es un paso a la purificación del alma. Por eso esto mismo, en cada fiesta judía, Rosh Chodesh, Shabbat de Shabbatot,
en Pesach, en todas las fiestas que tenemos, Shavuot, Sukkot, tenemos Rosh Chodesh, bueno, ya lo mencioné, y tenemos todas las fiestas. En cada fiesta hebrea, o cada fiesta judía, o fiesta israelita, como queramos de llamarle, que hacemos nuestra tevilá antes de cada festividad. ¿Para qué? Para purificar nuestro cuerpo. Sí, para Hashem, para purificar nuestro cuerpo. Eso es el mal llamado bautismo, pero no entienden qué es bautismo. Entonces, ¿qué creyera? Y fuera bautizado, será salvo. ¿Salvo de qué? De estar transgrediendo los mandamientos, de estar viviendo en ignorancia, de estar viviendo sin conocimiento. No que se van a ir al cielo, eso ya lo podemos ir entendiendo. Por lo tanto, el que crea y sea bautizado, en conclusión, es el que crea las enseñanzas de nuestro Rebbe Yeshua, que es volvernos a Hashem en arrepentimiento, empezar a vivir en mandamientos y se purifique en su cuerpo de todas las impurezas que traía inclusive del paganismo, será salvo. Ahora bien, una vez más pregunto, ¿salvo de qué? Yo creo que a estas alturas usted ya sabe salvo de qué, porque ahí vamos 8 clases de salvación. Entonces, Él me salva de seguir viviendo ajeno a los mandamientos, me salva de vivir en la ignorancia, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pablo, Rab Shaul, cuando en Efesios 2:1, cuando dijo, vivíamos en delitos y pecados. Entonces, ¿de qué me salvó? De seguir viviendo en delitos y pecados. Ahora bien, la otra expresión que dice el texto, y el que no crea será condenado, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol niyeh b'divaro. Amén. Vamos a ver la palabra condenación. Condenado es una persona que ha cometido una falta o un delito y por lo tanto deberá pagar por esa falta o ese delito. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que atropella a otra, es algo que se me ocurre para comprensión, y lo llevan a tribunales y el juez lo condena a 1 año. Entonces, condenación es pagar por una falta o un delito que se ha cometido. Esa es condenación. Por lo tanto, el que no crea en las enseñanzas de nuestro Rebbe Yeshua será condenado. Por eso será condenado. Porque no va a vivir de acuerdo a los mandamientos de Hashem. Por eso es condenado. Por lo tanto, Javerín y Karen, pongamos mucha atención, cada mandamiento tiene su recompensa y tiene su castigo. Cada mandamiento es causa y efecto. Por lo tanto, el que no crea en las enseñanzas de Yeshua, nuestro Mashiach, va a ser una persona que seguirá transgrediendo, es una persona que va a seguir cometiendo faltas y delitos. Como dijo Rab Shaul, y vivíamos muertos en delitos y pecados. Una persona que no crea en las enseñanzas de nuestros rebes, que no se purifique, como no creyó y no se purifica, entonces va a seguir pecando, y como va a seguir pecando, entonces va a tener la respuesta a sus transgresiones, va a ser condenado, ¿sí? Entonces, como resultado de su pecado, va a venir la consecuencia y la respuesta a la falta o delito que ha cometido. Pues cada mandamiento tiene su propio premio cuando se hace, o tiene su respuesta negativa cuando se transgrede. Por eso dice, será condenado. No que se vaya al infierno, ¿no? Aunque de hecho el que no vive en mandamientos, él pasa a un infierno, porque infierno es sufrimiento. En el concepto hebreo no es que hay un lugar de tormento, el gusano no muere. Hay un gusano que no muere en la otra dimensión, pero no es físico, es el gusano de la conciencia, el gusano de haber hecho, pudiendo haber hecho las cosas bien, no las hacemos. Es un trash, es una figura. Porque recuerden ustedes que hay leyes de interpretación en la Torá, y todas las leyes tienen que estar basadas en los principios
de Pesha, Trem, Drash y Sod, que es partes, que quiere decir entrar al paraíso. Tan fácil como eso. Bueno, entonces, entonces, el que sigue pecando es condenado. ¿Por qué es condenado? Porque va a recibir la respuesta a su delito o a su falta. Eso quiere decir, crea el que crea, ¿sí? El que crea en él, o sea, Yeshua en sus enseñanzas será salvo. ¿Salvo de qué? De seguir cometiendo pecados. Y el que no crea será condenado. ¿Condenado por qué? Porque va a seguir pecando y el pecado va a traer su propia consecuencia. No que se vaya al infierno. Bueno, que se va al infierno quiere decir que va a ir al sufrimiento. Quizás ahí lo podemos ver de esta manera, pero sin embargo, las religiosas dicen que será salvo al cielo y será condenado al infierno. No, eso nada que ver. Nada que ver. Ahora en Yohanan 3:17. Vamos a pasar a Yohanan 3:17. Esto ya voy a hablar de Yohanan 3:17 porque tiene una relación con Marcos 16:16. ¿Sí? Y al final todo tiene relación con todo lo que hemos venido hablando de salvación. Ahora dice aquí, porque el Eterno, porque Dios, dice ahí, acá está, porque Dios, dice, no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para salvarlo por medio de él. Mire, ahora yo creo que usted ya puede interpretar el texto, bajo la perspectiva hebrea, por supuesto. Porque Hashem no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? ¿Qué quiso decir ahí Yohanan? O sea, Yohanan es Juan. San Juan le dicen por ahí. Sí, bueno. El texto entonces, comprendiendo Marcos 16:16, que no es difícil de entenderlo en la perspectiva hebrea, porque lo que está diciendo Yohanan o Juan, ¿sí? Es que Hashem no envió a Mashiach, a Yeshua, nuestro Rebe, para que condenara al mundo. Si lo viéramos de esta perspectiva, el mundo ya estaba condenado, porque el mundo estaba pecando, pecaba y venía la consecuencia de su pecado. Entonces, ¿cómo va a mandar Hashem a Yeshua para condenar al mundo si el mundo ya vive en delitos y pecados? Aunque podríamos utilizar otro texto ahí, ¿verdad? Y colocarlo ahí paralelamente a estos textos, ¿sí? Diciendo que más vale no haber conocido el camino de la verdad. Sí. Acuñando ese texto, pues sería una cuñita ahí, una cuñada, sí. No tiene mucho que ver con esto. Pero entonces, dice que Hashem mandó a su hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Y si ya entendimos lo que es condenación, ¿qué es condenación? Es el efecto de una causa, ese es. Que es la respuesta a un delito. Mashiach entonces no vino para que el mundo esté pecando, en otras palabras. O sea, Mashiach no vino para condenar al mundo. O sea, Mashiach no vino para que el mundo estuviera pecando. No, Mashiach viene a enseñarle al mundo la Torah, los mandamientos, para que vivan en los mandamientos. ¿Sí? Porque si las personas hacen, según las enseñanzas de nuestros rebos, vivir en cada mandamiento, va a tener su bendición. Porque cada mandamiento tiene su recompensa. ¿Sí? Pero cada mandamiento, si no se hace, también tiene su contra. O sea, tiene su respuesta. Ejemplo, cuando una persona cometía determinado pecado o determinado delito, ¿sí? Entonces lo llevaban ante el juez y el juez lo condenaba. ¿Y cómo lo condenaba? Por ejemplo, habían delitos o mandamientos que se transgredían que tenían que ver con la pena de Malkut. O sea, Malkut quiere decir la pena de azotes, 40 azotes menos 1. Sí, por eso que hayan azotado a nuestro Rebe Yahshua. Era una costumbre también judía que si alguien transgredía cierto mandamiento le daban sus 40 latigazos menos 1. O sea, por eso hay que comprender la cultura hebrea para comprender todo, inclusive lo que pasó en nuestro Rebe Yahshua.
Entonces, si una persona cometía cierto pecado, el tribunal lo condenaba a 40 azotes, lo condenaba. Entonces, sí, si cometía adulterio, por ejemplo, y era comprobado el adulterio, porque cuando la mujer se la presentaron a Yeshua, la mujer no era adúltera. La mujer cuando le prestaban a Yeshua no era adúltera, estaban haciendo una trampa, quería que él cayera en una trampa, que eso lo podría explicar yo en otra oportunidad. ¿Sí? Porque para que haya adulterio tiene que haber dos personas, no solo una. ¿Y dónde estaba el hombre ahí que llevaban en la... Si la mujer había sido cometida en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Eso es ilógico. Entonces, bueno, hay mucho que enseñar sobre esto. Entonces, la pena de adulterio era el 25, si el adulterio era comprobado, era condenado a lapidación, a morir apedreado, entonces era condenado, ¿sí? Y así en cada mandamiento tenemos la condena si no se cumple, como la respuesta, o sea, la condena si no cumplimos los mandamientos de lo que hay que hacer, o la condena si no cumplimos los mandamientos porque hay mandamientos de sí hacer y no hacer. Entonces vamos a hacer cada mandamiento que no hagamos o que vamos a tener un efecto a esa causa. ¿Sí? Tanto si se cumple en lo positivo como en lo negativo. Entonces, si usted guarda el mandamiento de Shabbat, va a tener una respuesta positiva del cielo, va a ser recompensado. Si usted lo transgrede, va a ser condenado. ¿Sí? Fácil como eso. Entonces, ejemplo, si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, vamos a tener la respuesta, el efecto de una causa. Si honro a mi padre y a mi madre, voy a tener la recompensa de tener larga vida. ¿Sí? Y si cada mandamiento tiene su recompensa, cuando se hace lo contrario, ¿sí? O cuando se transgrede, va a tener también su condena. Así de sencillo. Hashem no envió a Yeshua entonces para condenar al mundo por sus transgresiones, ¿sí? Sino a que sea salvo por él, por sus enseñanzas, para que no pequen. Entonces el mundo es salvo. ¿De qué? De la condena, porque el mundo, al comprender las enseñanzas de Yeshua, nuestro Mashiach, como lo hacemos nosotros, y guardamos los mandamientos, no vamos a ser condenados. O sea, no vamos a tener el efecto de una causa negativa, sino que vamos a obtener una recompensa. ¿Una recompensa por quién? Por Yeshua. ¿Sí? Espero que Gabriel y Karin haberme dado a entender. Cualquier pregunta, envíenme por Messenger, WhatsApp, teléfono, escríbame en freddy.norman@yahoo.com, escríbame en la página web, donde sea, usted pregunte y con gusto, con la ayuda del Eterno. Inspiración del Rúa, trata la manera de responder. Amén. Shalom Alejem. Gabriel y Karin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has ordenado estudiar tu santa, tu sagrada palabra de Torah. Amén. Shalom Aleje, Gabriel y Karim. Shalom Aleje. Shalom Aleje. Shalom Aleje.